Muy buenos días, Argentina, muy buenas tardes, Europa. Hoy tenemos nuevamente a esta invitada tan especial Ok, que yo te es escucho un la... poquito como entrecortado, Karim. ¿Me ¿Vos me escuchás escuchás bien bien a ahora? mí? Sí, sí, yo te escucho muy bien, muy bien. Yo voy a cortar acá el Facebook. Bueno, bueno, volvemos. Tenemos presentando aquí a Silvina Balonchar, que nos va a hablar sobre las teorías del desdoblamiento del tiempo y espacio, la teoría del doctor físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que nos explicará con palabras más simples para laicos qué es ese desdoblamiento de la práctica. Las preguntas que nos han anotado, Silvina, es ¿qué es el desdoblamiento desde la práctica? ¿Es nuestro mismo yo? ¿Se puede medir? ¿Y qué teorías prácticas existen para poder desdoblarse? ¿Para qué es bueno el desdoblamiento? Así que te dejo que te presentes, que hables y bienvenida a nuestro programa. Práctica es nuestro mismo yo. ¿Puede medir? Teorías existen poder desdoblarse para desdoblamiento. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Karim. Bueno, hola a toda la audiencia. Muchas gracias. Como siempre, es una inmensa alegría estar en comunicación, estar, bueno, compartiendo conocimientos, experiencias, herramientas que nos sean de utilidad y en benevolencia para la humanidad. Bueno, a ver, Silvina, si nos contás qué es el desdoblamiento del tiempo, en pocas palabras. Bueno, si nos contás el desdoblamiento del tiempo. Claro. Bueno, en un momento, a ver si nos anotan hasta que vuelva Silvina Balonchar las preguntas que tengan acerca del desdoblamiento del tiempo. ¿Qué es esta teoría del desdoblamiento y por qué nos sirve? ¿Qué podemos aprender con la misma? ¿Y qué valores tiene este desdoblamiento desde la práctica? Así que nos podemos preguntar y podemos respondernos todas estas preguntas en nuestra vida práctica. ¿Para qué sirve? Esperamos a las preguntas. Así, Silvina, que ya ¿Me estás de nuevo escuchan? con Yo no sé nosotros. si es problema de Ahí, internet. ¿Ahora sí? sí, bueno, así que te escuchamos tu Ahí respuesta está. sobre qué es el desdoblamiento del tiempo desde la parte práctica. ¿Qué es el desdoblamiento del tiempo desde la parte práctica? Bien, yo estuve escuchando y felicitaciones por la entrevista que hiciste hace unos días con justamente el científico que es el padre de esta teoría de desdoblamiento del tiempo, que es Jean-Pierre Garnier Mallet. Realmente fue, bueno, muy bueno y refrescar desde su propia voz y su propia palabra, todo lo que significa esta teoría, que como él bien decía y bien dice siempre, no es una técnica, sino que es una ley. Y yo pregunto siempre a mis consultantes, ¿para qué es importante conocer estas leyes que desde la física nos están afectando y nosotros también estamos afectando? Y bueno, pensemos qué pasaría o qué pasaba con el ser humano cuando desconocía la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, ¿o qué pasaría si nosotros no fuéramos conscientes de la ley de la gravedad y no la aprovecharíamos como la aprovechamos, de hecho, para muchas circunstancias?
Y como estas muchas leyes que tienen que, desde la física, que como también dice Jean-Pierre, no estamos nosotros a disposición de la ciencia, sino que la ciencia viene a ser un camino de descubrimiento de nuestra experiencia aquí humana. Así es que, en principio, hablando como terapeuta, digo, no es simplemente conocimiento, abordar la teoría del desdoblamiento del tiempo para acumular información, sino para que sea práctico, para que lo pongamos en ejercicio en nuestra cotidianidad. En mis consultas me encuentro muchas veces, la mayoría de las veces, con problemas y trastornos de ansiedad o de conductas que tienen que ver con angustias o emociones como la culpa que tienen que ver con el pasado. Entonces, que como seres humanos comprendamos que el presente, el pasado, el presente y el futuro es una construcción de la mente, pero que nuestro inconsciente no maneja, y que vivimos en un mismo tiempo, que el tiempo está colapsado en uno mismo, y que a partir de ahí podemos tener información que nos brinda nuestro yo cuántico, y bueno, la vida cambia, ¿no? La manera, lo cotidiano, las relaciones cambian. Entonces, es importante conocer la teoría del desdoblamiento del tiempo y aplicarla, y bueno, para vivir en armonía, para eso es importante. El yo cuántico, cuando decís, hablas de ese yo cuántico, ¿qué significa desde la aplicación, digamos, de la psicología? Yo cuántico, cuando decís, hablas de ese yo cuántico, ¿qué significa desde la aplicación, digamos, de la psicología? Al momento de definir el yo cuántico, tendríamos que pensar en esto de el comportamiento de la energía, ¿no? Nosotros estamos viviendo, habitando como partículas, ¿no? Acá vamos a ver el comportamiento que tiene una partícula en estado de materia y en estado de onda, que tiene que ver con el plano vibracional en el que esté. Entonces, pensándolo de esa manera, el yo cuántico no es una otra parte o otro ser, sino que es uno mismo, es nuestra misma energía, habitando, siendo en un plano ondulatorio, o sea, comportándose como onda. Entonces, a partir de ahí empezamos a comprender que eso que buscamos afuera, hasta a veces, yo lo veo en las sesiones, Karin, que hay personas que van replicando en su vida, buscando ese otro yo cuántico en personas, y si pensamos mucho, lo hemos hecho muchas veces, como buscando ese clon, podríamos decirlo, para definirlo de alguna manera, ¿no? Ese otro que nos entienda, que nos diga lo que tenemos que hacer, el que nos dé la certeza, el que nos acompañe. Ayer hablaba, por ejemplo, en una sesión con una persona que está afrontando una situación de tabaquismo. Yo le preguntaba, ¿qué te trae el cigarrillo, ¿no? ¿Qué es el cigarrillo para vos? Y es la compañía, es esa. Bueno, yo pienso importante conectar con ese yo cuántico, con esa misma esencia, ese mismo lo que soy yo, pero estando en otro plano. Entonces, a partir de ahí, empezar a sentirnos completos en principio y empezar a recibir información, que como bien lo define Jean-Pierre Garnier Mallet, es información que se produce a través de un intercambio, que hay momentos en que uno lo puede, digamos, incluso promover para que suceda, y eso trae soluciones muy prácticas en nuestra vida, muy concretas, de mucho alivio, de aprender a ralentizar nuestra vida, de que dejemos de estar corriendo tras el viento, como decía el rey Salomón, y empecemos a habitar cada instante presente, como lo estamos haciendo ahora en este momento, ¿no? Que por más que nuestra mente esté
divagando tras de pensamientos y tras de muchas preguntas, estemos con esa otra parte nuestra que nos está trayendo la información que necesitamos. Es una relación, ¿no? Es una relación entre este yo físico y el yo cuántico. El yo cuántico, lo que llamas el yo energético. Hay muchas disciplinas que lo nombran de manera diferente. Como vos sabés, a mí me gusta mucho la psicología cuántica y hay un tema que en la psicología cuántica, cuando hablamos de otro yo, el yo energético, hablamos de, digamos, la lectura del aura y la interpretación energética del ser humano. ¿Me Es escuchás, decir, Cari? ¿sí? ¿Me Se escuchás bien? interrumpía. ¿Me escuchás bien? Hola. Cuando estamos hablando nosotros desde la psicología, de manera Cari, no te cuando, escuché. como vos sabés, a mí me gusta mucho. Bueno, repito la pregunta, no hay problema. Cuando nosotros hablamos desde la psicología cuántica, que se llama en el tema de la neurociencia, y hablamos de un yo energético, se interpreta como en otras disciplinas Sí, ahora sí. orientales, la lectura del aura. ¿Sí? Pero no la lectura del aura desde, digamos, como se trabaja desde las técnicas alternativas, sino desde la interpretación, qué energía vemos en el ser humano y trabajamos con la temperatura del cuerpo. Es decir, donde hay frío es donde falta más energía. Entonces hacemos la interpretación de esas zonas que ustedes los terapeutas lo interpretan con colores también, ¿no? Nosotros, desde los nombres de las zonas, que son zonas frías, zonas templadas, zonas calientes, y desde ahí podemos trabajar con el paciente cuáles son las zonas y cuál es lo que le está afectando para equilibrar esa energía a lo que nosotros llamamos energía cuántica desde la neurociencia. Me gustaría saber desde la interpretación del doctor Garnier Mallet, ¿a qué le llama? Porque mucha gente no entendió, ni en alemán ni en español, qué significa cuando él habla de una partícula nuestra energética que se va por el espacio y que después se comunica con nuestro yo. ¿Lo podés Así es. explicar de una forma más clara para la persona que no tiene idea lo que es un cuerpo material, un cuerpo no material o digamos energético? ¿Cuáles son las ¿sí? A lo que nosotros llamamos energía de la interpretación del doctor Garnier Mallet. ¿A qué le llama? Porque mucha gente no entendió, ni en alemán ni en español, cuando él habla de una partícula nuestra energética, que se va por el espacio y que después se comunica con nuestro yo. Lo que es un cuerpo no material o digamos energético. Que hay un video incluso que lo muestra muy, muy claramente. Si nosotros vemos un coche, por ejemplo, un vehículo, a circular a cierta velocidad, lo vemos pasar, ¿no? Lo percibimos. Al momento y hacemos que el coche pase a una velocidad mucho más alta, nuestra vista, nuestros sentidos, lo van a dejar de percibir, no lo vamos a estar viendo. Por ende, nuestra mente quizá crea que el auto o el coche ya no está, ¿no? Lo que ha sucedido es que la velocidad en que se está desplazando ese vehículo hace que ya no la podamos percibir con nuestro sentido, que es la vista. De alguna forma, cuando nosotros definimos lo que es estar vibrando, estar en un plano ondulatorio tan mucho más elevado y a que no lo podamos percibir desde nuestros sentidos, muchas veces no le podemos dar entidad. Entonces, eso es lo que a veces la mente pone obstáculos como para definirlo. Entonces,
Yo generalmente en mis consultas hago este ejemplo que es muy práctico para que lo entendamos, para que podamos, Sí, digamos, darle una ilustración a nuestra mente. Eh, Nosotros tenemos un dispositivo, por ejemplo, como un móvil, ¿no? El celular. sí, Tiene un sistema operativo, para nosotros es la mente, ¿no? Nuestra mente. La mente, convengamos que no es solamente el cerebro, sino todas las conexiones neuronales que se dan a través de este sistema nervioso orgánico que tenemos, que es nuestra parte física. Ese sistema operativo necesita recibir información. Entonces, un celular, por ejemplo, si no tuviera la energía y la información, no estaría pudiendo brindarnos a nosotros el servicio y teniendo la utilidad que tiene que tener. Entonces, ¿qué hacemos con el celular que ya tiene instalado un sistema operativo? Bien, necesitamos tener una conexión satelital con el satélite, y esto lo hemos visto, lo experimentamos a través de los últimos años, lo que nos genera y las posibilidades que nos trae, como por ejemplo esta, que estemos haciendo una entrevista desde Argentina, Austria, simultáneamente, y transmitiendo y comunicando para tantas otras personas. Hace unos años esto no hubiera sido posible. ¿Qué lo permite? Bueno, la conexión, el desarrollo de los satélites que nos proporcionan desde donde estemos una información que necesita de un dispositivo, como es en este caso el celular, que tiene un sistema operativo, que en nuestro caso sería la mente, para brindarnos información que nosotros de esta forma, desde este lugar, si no tuviéramos esa conexión, no tendríamos. Entonces, ¿qué es el yo cuántico? Si lo queremos definir, es activar, para decirlo en forma práctica, ¿no? Y que me pido perdón a Jean-Pierre por esto que estoy diciendo, esta comparación, pero yo la uso para mis consultas para que lo podamos entender concretamente. ¿De qué nos sirve tener un celular apagado en nuestra casa cuando queremos comunicarnos? De nada. Bien. Lo encendemos. ¿Y qué más necesitamos tener para estar conectados y recibir la información que nos viene desde un satélite? El satélite comprende mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene más campo de información, recibe mucho más. ¿Qué necesitamos hacer? Conectar nuestro dispositivo a través del sistema operativo a esa información satelital, el Wi-Fi. Entonces, ¿cómo lo aplicamos claramente en nuestra vida? Es activar el Wi-Fi, es empezar a estar conectado con esa parte nuestra que, pongámosle una especie de satélite, me gusta definirlo de esa forma, que tiene muchísima más información. Antes de que nosotros incluso lo pensemos, el satélite ya tiene esa información. Y a veces, para hacerlo práctico, yo les pregunto a las personas, que muchos nos sorprendemos, que dicen, ay, los dispositivos nos escuchan, porque estuvimos hablando de tal cosa y me aparece una publicidad. Yo la semana pasada estaba hablando con mis hijas de las cortinas de nuestra casa, y abrí Instagram y me apareció una publicidad de cortinados y de cortinas y no sé qué. Y entonces dije, claro, es esto lo que pasa. Cuando estamos conectados, esa información ya estaba ahí, yo estaba esperando, y simplemente lo que hice yo es declararla, es buscarla, es preguntar. Ahora, ¿cómo empezamos a aplicarla? Y bueno, a través de nuestro sistema operativo. ¿Y cómo es nuestro sistema operativo? Pensamientos. ¿Qué pienso? Jean-Pierre habla de algo que en una entrevista que le hacen, que le dicen, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una oración para conectar con el doble cuántico, pedirle a algo que está más allá, y él dice, no, es cultivar una relación, es comprender que así como tenemos una relación con una persona, con un amigo, con un familiar, con una pareja, necesitamos cultivar esa relación, en principio conocer, conectarnos con el yo cuántico, empezar a vincularnos y llegar a ese punto de contacto al que yo le llamo la confianza. Mira, recién antes de comenzar estaba en una sesión y uno de mis consultantes me trajo la información y una expresión que le agradecí tanto, y que no sé si me está escuchando porque le pasé el link y le dije escuchala, porque él me dijo de la honestidad. Mira, me lo apunté por acá,
me habló de la honestidad en cuanto, dice, a mí me gustaría ser como mi abuelo, que él hablaba de la honestidad, no me dijo conductual, de procedimiento, ahí está. Él me dijo, fíjate la expresión que me trajo un consultante que viene a su primer sesión, ¿no? Esto lo cuento para compartir lo que significa que nos conectemos a este yo cuántico. Vino una persona, una consulta, y estando haciendo la primera sesión, cuando hablamos, él me dice, a mí me gustaría ser como mi abuelo, que él decía que vivía en honestidad de procedimiento, y que él apoyaba la cabeza en la almohada y se iba a dormir en paz porque sabía que todo lo que había hecho en el día había sido lo correcto. Y yo dije, gracias, porque me trajiste algo para compartir en la entrevista, que siento que es lo que nos trae el doble cuántico, la honestidad de procedimiento, el sentir que todo lo que nosotros estamos haciendo, que todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, es información que nos viene aportando este yo cuántico y que muchas veces no la percibimos y por eso como que seguimos que tropezamos con mismas cosas, con mismos patrones de conducta, con mismas, vamos repitiendo, y cuando empezamos a escuchar o a conectar con esa información que nos llega y que nos trae certeza a nuestra vida, que nos trae confianza, por eso yo hablo de que cuando empezamos a conectar y a cultivar la relación con el yo cuántico, que es algo muy personal, que es algo vivencial, que uno puede compartir técnicas o sugerencias, pero que la única forma de vincularse es personal. Yo lo comparo con una pareja, digo, uno solamente puede amar lo que conoce. Entonces solamente voy a poder vincularme con el yo cuántico si lo conozco, si empiezo a amar a esa parte mía que aunque no la vea con los ojos, la vemos como decía el Principito, con los ojos del corazón, que es lo que realmente, lo real es invisible a los ojos, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, empezar a cultivar esta relación, y yo les pido a la audiencia, por favor y por amor, que esta información la apropien y que no busquen de hacerse especialistas desde la mente y que no complejicen más de lo necesario. Yo siempre digo que el conocimiento llega cuando estamos listos para recibir ese conocimiento. Entonces, apurarnos e inquietarnos, lo único que va a hacer es cansarnos y traernos frustración. De decir, no entiendo esto, me frustro, no lo entiendo, no es para mí y lo abandono. No, 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 no. Aunque la mente, aunque el sistema operativo no lo entienda, cultívenlo igual, pónganlo a prueba, conéctense. Hay mira, hoy decía en una de las sesiones de primera hora, una de mis consultantes decía, estoy poniendo en práctica esto que vos decís, que yo le puse y que me gusta así porque es como que espanto desactivo excusas, microdosis de conciencia durante el día. Viste que a veces cuando hay cambios muy grandes, todos ponemos resistencia, nuestro cerebro que economiza energía pone resistencias. Entonces digo, para negociar con nuestro sistema operativo. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchás? ¿Nos podés repetir esa parte que decías cuando hay cambios muy grandes? Cuando hay cambios muy grandes, nuestro sistema operativo, nuestra mente, nos pone obstáculos. ¿Por qué? Simplemente, esto ya creo que conversamos en la entrevista anterior, nuestro cerebro pesa alrededor de 1,2 kg, 1,4 kg como mucho. ¿Cuánto pesa el alma? A ver, ¿cuánto pesa el alma? Hay películas, hay teorías en cuanto a eso. No, esto que yo digo es como, yo soy una persona que me defino desde siempre, fui muy lógica,
Sí. y muy de buscar tener explicaciones para las cosas. Entonces, como necesito de esos argumentos, esta explicación, este dato que voy a dar, me parece siempre muy valioso. Nuestro cerebro pesa alrededor de 1 kilo, 1,2 kilos, pero se lleva o consume el 25% de la energía que nosotros disponemos. Entonces, es un gran consumidor, nuestro cerebro, de energía. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo dice el doctor Mario Alonso Puig muy claramente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le caemos a nuestro cerebro a decirle, bueno, mira, ¿viste esto que vos venías haciendo de forma automática? Bueno, mira, no hay que hacerlo más. Ahora tenemos que cambiar y dar un giro 180 grados y empezar a hacerlo totalmente al revés. Y a una persona que llega a la consulta y que te dice, yo no me puedo concentrar porque pienso en un montón de cosas, porque estoy en la clase de yoga y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, y yo le vengo a decir, no, pero hay que cambiar todo eso. Claro, la mente ya va a poner todas las resistencias. ¿Por qué? Porque dice, no tengo más energía, me estás pidiendo más, y más no puedo. Entonces ahí viene lo que le llamamos la pereza. ¿Y cómo hacemos para gestionar esa pereza? Bueno, en principio, dejar de resistirla, empezar a observarla, a aceptarla y a decir, bueno, ¿cómo negocio con el cerebro? ¿Cómo negocio? ¿Cómo administro esa energía? Entonces, microdosis de conciencia es algo que tiene que ver con lo que en el mundo empresarial sobre todo se usa, el método SMART. Buscar que los objetivos y las metas sean específicas, medibles, que sean alcanzables, que la podamos lograr, que nos traigan una retribución y que tengan una temporalidad. Eso los terapeutas los trabajamos mucho, porque si no, imagínense lo que serían las sesiones y que nos pasaríamos años y años acompañando a personas que no logran manifestar los objetivos. Entonces, lo mismo para estas metas personales, decir, bueno, quiero para una persona que nos esté escuchando que diga, bueno, me interesa esto del yo cuántico y de la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿cómo la aplico? Ok, empecemos con microdosis diarias de entrenamiento. ¿Cómo hago? Empiezo a conectar. En principio, a asumir que hay una parte mía que está siendo en otro plano. No la conozco, no la vi. ¿Será verdad? Me atrevo, lo exploro. ¿Cómo hago? Hay técnicas. Los momentos sugeridos, que incluso Jean-Pierre recomienda mucho siempre en sus entrevistas, es el momento, el minuto antes de dormir. ¿Por qué? Porque en ese momento los pensamientos que nosotros programemos, que tengamos, con esos pensamientos vamos a ingresar a la etapa del sueño, y que justamente en el sueño paradoxal es cuando se dan esos intercambios, que nosotros no lo tenemos, digamos, en lo consciente, porque al momento de dormir hay una parte nuestra que se toma un descanso y que es donde realmente tenemos mayor actividad. La neurociencia ya lo demuestra. Nuestro cerebro tiene mayor actividad en las horas de descanso. Gran aprendizaje, humanos y humanas, gran aprendizaje cuando descansamos y cuando más estamos activos. Entonces no nos cansemos, no nos agotemos, aprovechemos esas horas de descanso de la mente consciente, conectemos ese último minuto con pensamientos, como lo define tan bien Jean-Pierre, pensamientos benevolentes. ¿Benevolentes qué es? Es el bien para mí, para el otro, para el entorno, el bien para todo, como decía Platón, la tríada de la bondad, la verdad y la belleza. Es eso lo que somos. Tener pensamientos de ese estilo, en lugar de irnos a pensar con miedo de qué va a pasar mañana, de las reuniones que tengo, de cómo voy a enfrentar tal situación o cómo voy a hacer para enfrentar la crisis financiera, por ejemplo. En lugar de estar en esos pensamientos, conectarnos con los pensamientos de benevolencia, de sentir que soy parte de un universo de armonía,
de perfección, y que esa misma parte mía, que es este yo cuántico, me va a traer la información necesaria y los recursos durante el sueño para que yo durante el día sea, haga y tenga lo necesario para vivir en benevolencia, en este ganar-ganar como humanos. Sí, yo me di cuenta, ahora que te estaba escuchando, un poco con la entrevista con Jean-Pierre Garnier, ¿no? Malet, que me contaba, no lo tengo muy presente si esto me lo contaba en offline o en online, pero cuando yo los contacté, yo me contacté con una empresa que decía en España desdoblamiento.es. Entonces dije, bueno, viste, vos me conocés, Silvina, que yo voy, investigo y digo, me voy a contactar. Y les voy a decir, ¿quién de ustedes especialistas? Le digo, tengo una especialista muy buena en Argentina que habla sobre el desdoblamiento, pero me interesaría tener una segunda opinión española. ¿Te acordás que habíamos hablado para ver entre medio, antes de que hablaras de la parte práctica, de qué había en otras, qué se conocía desde Europa sobre el desdoblamiento? Y me llevo la sorpresa que la persona que había contactado era esta chica Carolina Rosé, que es la traductora que va a todos lados con él. Entonces me dice, no, yo no te voy a hacer la entrevista, directamente se la vas a hacer a Jean-Pierre. Claro, yo ahí te acordás que te había dicho, una de mis ilusiones sería hacer directamente con un científico, te lo había dicho. Pero vos te reías y vos me decías, vos lo programaste si te va a salir. Y yo te dije, bueno, veremos. Funciona. Sí, y vos sabés que claro, la entrevista fue que ahora todavía no la puse al aire bien, o sea, está nada más la versión anterior, porque estoy haciendo el desdoblaje de su traducción al alemán y aparte con los subtítulos en inglés. Es muy compleja. Porque me pidió, me caíste del cielo también fue, ¿no? Estaban esperando que los contactara una psicóloga que trabaja con la psicología cuántica austríaca que pudiera traducir realmente su teoría desde el conocimiento psicológico, ¿no? Entonces, claro, ahora se me abrió el plano que tengo que traer a Jean-Pierre Garnier Mallet a Austria y Alemania y hacerle las traducciones en el alemán, que para mí es un honor. Y a lo que decía que iba era lo siguiente. Él habló siempre mucho, que nos contaba, desde la teoría de Einstein, que también la quiero dar pública, porque él me pidió, yo me doy cuenta que ya está muy mayor, y él quiere que todas sus teorías y conocimientos sean públicos. La teoría de Einstein sobre digamos, la ley de la gravedad, y en lo que él hablaba sobre las teorías de los gemelos, hablo hasta ahí porque no soy especialista, me tengo que todavía incorporar más en el conocimiento y sabes que no me gusta hablar cosas que no sé bien, que no domino, pero esa teoría él la tuvo que reconocer por presión de las fuerzas militares como su teoría de error. Lo que los científicos dijeron, no, Einstein nunca tuvo un error en lo que él realmente daba a conocer. Y tanto Jean-Pierre Marlet como otro era, lo tengo en mi nota, hay otro también científico español que hablaba sobre las ecuaciones, que lo debes haber escuchado, que él antes de terminar la ecuación ya tenía el resultado. Entonces nos contaba que tanto ese científico como él, en acompañamiento con otros científicos, comprobaron que realmente esta teoría de los gemelos de la relatividad tenía mucho que ver y está muy de acuerdo con esta teoría o ley del desdoblamiento del espacio y del hombre. ¿Qué sucede? Yo lo nombro también del hombre, del espacio y del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas fuerzas armadas, y él lo conoce porque él estuvo trabajando también para los militares, muchas fuerzas armadas militares, tanto de los Estados Unidos como de acá de Europa, y también podemos quizás decir de nuestros países latinoamericanos, trabajan con la inteligencia y con los soldados, con el desdoblaje, digamos, de los conocimientos, de los pensamientos
de toda la inteligencia, es decir, que él habla de ciertas partículas energéticas. Yo en ese sentido todavía no estoy muy informada, no estudié muy bien el tema, por eso no quiero tocar ese tema, pero sí que todos nuestros conocimientos, todos nuestros recuerdos y todos nuestros pensamientos pueden ser grabados como en un teléfono, como en una, digamos, en un disco rígido, y con esta, que son todos los elementos, digamos, que posee nuestro cerebro humano, sería la parte no material del cerebro humano, queda, queda registrado en un cierto laboratorio que se pueden utilizar para el desdoblamiento. Es decir, a lo que quiero llamar a la atención, y yo hablo ahora como profesional de la salud mental y que estoy en el campo de investigación de la neurociencia acá en la Universidad de Viena. Atención, cuidado, cuando ahora nos están hablando también de una nueva vacuna, de 5 GPS, no sé, todas las historias. Y como vemos, cuando vos dijiste, ay, vos sabés que abrí la televisión, abrí mi Facebook y ya tenía todo lo que yo buscaba. ¿Por qué? Atención, amigos, yo les digo, el Instagram, el Facebook, también lo que se llama YouTube y otras nuevas redes sociales están construidas por ingenieros de la comunicación y por psicólogos. Nos llaman, y porque fui también llamada a los psicólogos, para que a través de los perfiles vayamos analizando cuál es el perfil psicológico que hay detrás de esa persona. Están motivados, atraídos acá. Entonces, si yo, como psicóloga, te leo 10 minutos tu perfil de Facebook, ya puedo decir qué tipo de persona sos. Sos una persona que realmente es interesante para entrevistar, qué es lo que te gusta, cuál es tu orientación política, sociológica, tu orientación de vida, también en Instagram con el tipo de fotos. Sos una mujer que tenés valor por tu cuerpo, que realmente querés expresar y demostrar tus conocimientos, o no tenés esos valores, no tenés esa educación y te tenés que postear con poses, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué tipo de interés tenés? ¿Tenés una teoría muy feminista que decís, bueno, yo todo el libertinaje, o tenés una teoría diferente? No estoy juzgando, estoy dando a entender. O sea, nosotros mismos estamos regalando a la ciencia, a la física, todas las informaciones sobre nosotros. Estamos desnudando nuestra alma, estamos desnudando nuestro cerebro. Él hablaba del alma. El alma es algo inmortal, el alma es algo que queda, que sigue viviendo, que no se sabe y nadie lo sabe. Está más allá de la física, pero sí que todo tiene un finito. Cuando hablamos de lo infinito, todo tiene un finito. Y él hablaba entonces desde esos conocimientos del cerebro. Lo que yo quiero decir, ¿por qué tantas teorías? No sabemos si no existe el clon humano. Lo único que sabemos, cuando hablamos de clones, cuando hablamos que nos clonamos, esos clones no tienen alma. ¿Por qué? Porque el alma es lo que nace desde lo natural. Pero esos clones sí tienen una vida y pueden llevar nuestras ideologías, nuestras ideas. Lo que pasa que yo siempre lo comparo con una persona autista. Con todo respeto, pero ¿qué sucede con el autista? Para que el autista pueda integrarse en nuestro medio, pueda integrarse en el nivel social, los psicólogos que somos especializados en conductas, digamos, cognitivos conductuales, tenemos que enseñarles a esos seres humanos que padecen esa patología de autismo a saber imitar los sentimientos, a saber incorporar los sentimientos y la relación en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque solo tenemos en el caso de Messi, tenemos en el caso de Bill Gates, tenemos en el caso de Einstein, Spielberg, hay muchos que han sido autistas, pero que a través de la actuación, a través de la interacción, a través de las terapias, han logrado vivir una vida simulando como si fueran personas como nosotros, pero que en realidad ellos no piensan. Por ejemplo, a Messi, si lo integras en un grupo, va a decir, estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué? Pero se integra porque sabe que si actúa de manera diferente, va a estar disociado y no asociado, integrado en un grupo, porque esas personas sí sienten lo que es la soledad y sí sienten tristeza. ¿Qué es lo que pasa también cuando cloneamos y enseñamos a la inteligencia artificial a imitar los sentimientos?
Y por eso es lo que tenemos que tener cuidado, y yo te invito y estoy re contenta que les enseñás a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, lo que está sucediendo, porque es muy peligroso. Se están apoderando de nuestros sentimientos, están manipulando nuestros pensamientos. Por eso tanto las neurociencias, los neurólogos, como ustedes tienen al doctor Manes, por ejemplo, que se la pasa hablando en Argentina, invitando también a psicólogos, a psiquiatras, para informarles, por favor, empiecen a controlar sus pensamientos, empiecen a practicar como son, tenemos unas técnicas, por ejemplo, la programación neurolingüística, donde yo auto y reeduco mis pensamientos. Y para eso necesitamos buscar ayuda de especialistas que nos enseñen a aplicar esas técnicas. Pero es para que no caigamos como presos de nuestra sociedad, como presos de nuestros gobiernos. ¿Qué está sucediendo hoy con todos los gobiernos? Abramos los ojos, por favor. Se están poniendo tanto digamos, se están poniendo y te dejo hablar, todos los gobiernos internacionales, y lo sabemos muy bien porque hay muchas informaciones, se están poniendo de acuerdo y se reúnen haciendo rituales especiales, que no sé si llamarlos rituales de una secta o lo que sea, pero se están reuniendo para lograr una forma de ellos quedar en el poder y cómo manipular toda la sociedad internacional, manipulando nuestros sentimientos y nuestros miedos. ¿Por qué nos dejamos? Tenemos que informarnos bien, tenemos que saber bien cómo actúa la mente humana, tenemos que saber bien dónde están nuestros límites. Por eso te agradezco, Selina, que nos sigas explicando. Sabés que cuando te escuchaba, decía, yo unos años estudié licenciatura en comercialización y estudiábamos la psicología del consumidor, que bueno, ahora digo qué útil que fue aprender todo eso y ver cómo a partir de los mercados, y cuando hablamos de mercados también estamos hablando de, acordemos, o sea, tengamos en cuenta que el marketing ha invadido todo, ¿no? Porque el marketing político en la política, el marketing en lo comercial, el marketing en las relaciones también. Entonces, cuando en esos años estudiaba la psicología del consumidor, analizaba esto y decía, wow, qué peligroso y a qué delgada es la línea que distingue lo ético de lo no ético. Entonces ahí entra un valor que es absolutamente imprescindible para mí y tiene que ver con esto de reconocernos como almas benevolentes en experiencia humana. Volver a un término que usa mucho un entrañable amigo que es teólogo y que es, bueno, alguien con quien hacemos entrevistas, que también te lo voy a recomendar para que lo entrevistes, que se llama Rodrigo Joaquín del Pino Rama. Él habla de que volvamos a la fraternidad, a sentir esta hermandad que tenemos todos, así hasta esos seres que sientan, que nosotros veamos, que estén manipulando o utilizando esa información para fines egoicos, ellos también forman parte, somos todos parte, somos todos chispas de Dios, somos todos partículas de Dios, como dice nuestro eterno Cerati, y a partir de ahí, en lugar de sentir miedo o sentir esta vulnerabilidad como algo amenazante, hacer lo que hace la luz. La luz no se procura iluminar, simplemente es y siendo ilumina. Entonces, cada uno desde nuestro lugar, y de hecho esto se está viendo, Karin, afortunadamente, como pequeños fueguitos, pequeñas conciencias, cada uno, como decía Galeano, cada uno somos un mar de fueguitos, cada uno desde su lugar, activando la conciencia, va haciendo que la conciencia, en principio, por ejemplo, de la familia, se vaya activando, luego la conciencia del grupo que está formando parte se vaya activando, y así vamos generando un efecto de conciencia
que según mi perspectiva es el único camino. Siento que ya el camino del confrontar y del vencer, de la famosa grieta, que acá en Argentina se habla mucho, ya es un camino agotado. Siento que lo que necesitamos es inspirarnos unos a otros y sí ser conscientes, como vos decías, de que esto que nosotros pensamos ya está sido captado y está pudiendo ser utilizado, no sé con qué fin. Lo que sí tengo que ser consciente es del poder que tiene mi pensamiento. Después, si yo logro ser, en principio, dimensionar el poder del pensamiento, que vos lo dijiste y a mí me encantó porque digo, qué maravilla, porque de una conversación donde vos me dijiste qué lindo que sería entrevistarlo a Jean-Pierre Garnier Mallet, y yo te dije, hecho está, y cuando vi la entrevista, realmente dije, qué maravilla, porque cuando dimensionamos el poder del pensamiento, pero ya no como una cuestión manipuladora, porque esa parte es cuando el chico se da cuenta de que lo que pide lo tiene y se torna un niño caprichoso, una niña caprichosa. No, digo, aprovechemos ese poder en tanto y en cuanto, como dice la Biblia, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores. Y un creador, por supuesto que tiene la capacidad de crear. Ahora, ¿dónde está el valor de esa creatividad y de lo que creamos? En la responsabilidad, en la benevolencia. Porque si no sucede lo que vos bien decías antes, y ese poder es utilizado en pos del egoísmo, en pos del miedo, porque pensemos que atrás de todo hay amor o miedo, hay abundancia o hay carencia. Vibrar en amor es vibrar en abundancia. Por ende, cuando yo vibro en amor y vivo en abundancia, siempre tengo para compartir, no necesito, como decía, creo que era San Francisco, que decía, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Dejamos de necesitar, por ende tenemos para compartir, por ende nos transformamos en seres benevolentes, por ende ya dejamos de tener esa necesidad de controlar al otro, de sacarle provecho al otro, de ver que el otro es alguien que es una solución para mí, tanto sea en una relación como en relación de afecto, como una relación comercial. Y ya empiezo a ver, y yo trabajo mucho con empresarios y empresarias, y ya empezamos a ver que entonces esto no es una utopía, es como habla Emilio Carrillo de una sociedad distópica, esto ya no es una utopía, sino que esto es una realidad que ya estamos manifestando. Ya nos damos cuenta de que lo comercial ya no tiene sentido si no hay un servicio. Hasta las personas, hasta las empresas más grandes que veamos, que venden productos, en verdad están enfocando al servicio, porque ya somos conscientes de que lo que necesitamos es conectarnos como almas. Por eso es tan importante lograr esta conexión cuerpo, mente, alma, para comprender que lo que le está pasando a mi cliente o a la persona que yo quiero que sea mi cliente, es que le está pasando lo mismo que a mí. Entonces yo lo que tengo que lograr es esa empatía y ponerme en ese lugar. Entonces ahí ya no voy a necesitar tener su información para manipular su voluntad, sino que al contrario, estoy haciendo el camino inverso. Estoy habitando su lugar y desde ese lugar me estoy haciendo uno y desde ese lugar empiezo a conectar en benevolencia. Y a partir de entonces, el yo cuántico se integra con nosotros y empezamos a tener conexiones. Hay un salmo en la Biblia que dice, creo que es el 2, no recuerdo si es el 1 o el 2, que dice que el hombre, el salmista se pregunta, dice que observa a los impíos, dice, él le llama a los impíos, a las personas que no tienen piedad, cómo crecen, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros que miramos y decís, bueno, mirá vos, sin escrúpulos,
cómo crecen marcas, empresas, personas, etcétera, vínculos dentro de alguna relación que parece que se están fagocitando al otro. Y dice, pero no miren eso, porque son como la hierba, la mala hierba, que aparece de la noche a la mañana, pero también dura eso, también se seca. Sean como el árbol que asienta sus raíces cerca de un cauce, del río, porque a través de la profundidad y de la proximidad con la fuente, se nutre, genera raíces fuertes, un tronco que también puede sostener y ser nido, y oxigenar y brindar. Entonces, mi pregunta es, si queremos ser como esa mala hierba o la paja, el yuyo, que decimos acá en Argentina, que crece tan rápido de un día para el otro, pero que también se seca de un momento para el otro porque es efímero, porque no es perenne, porque no está conectado con el alma, con el propósito, o si queremos ser ese árbol que quizá tenga un proceso de tiempo, de crecimiento, pero que sepamos que va a ser de repente como el bambú, que se pasa años y años, que no pasa nada y de repente desarrolló todo ese potencial. Entonces, para cerrar esta idea que vos traes, en cuanto al campo morfogenético que integramos, sí coincido con vos en que lo que nosotros pensamos ya está siendo captado por estos satélites, por esta información que está dando vuelta, y que lo importante es que sepamos que nosotros tenemos el poder de dirigir ese pensamiento y qué pensamos. Es como los cuchillos que tenemos guardados en nuestra cocina. Si los utilizamos para cocinar, para preparar, para recibir a las personas que queremos con una rica comida, está usado en benevolencia. Si ese cuchillo lo vamos a usar para atemorizar o para someter o para, bueno, obtener de otros de una forma violenta algo, no tiene sentido. Entonces estamos en un momento como humanidad de mucha responsabilidad, y sobre todo las personas que estén compartiendo en este momento, porque nada es casual, si la sincronía los trajo hasta acá, sea cuando sea que estén escuchando esta conversación, seamos conscientes de que tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos con el vasto poder que nos han otorgado. Hermosas palabras. Antes de cerrar ahora totalmente el programa, quería avisarles a nuestra audiencia, si bien Silvina todavía no lo sabe, pero bueno, se va a enterar ahora, vamos a organizar con mi consultorio KSH Consulta Psicológica y con su consultorio capacitaciones online, que es lo que se viene, para que ustedes puedan formarse con la teoría del desdoblamiento. Desde mi parte, lo que voy a ofrecer va a ser la teoría ancestral, cómo desde la psicología cuántica podemos encontrar nuestro yo ancestral y los conocimientos, digamos, psicológicos para poder aplicar luego las teorías que van a poder seguir aprendiendo con Silvina, que ya habíamos hablado algo, Silvina, un poco, que lo vamos a organizar. Y por otro lado, yo aprendí muchísimo ya creo que llevamos 3 o 4 entrevistas juntas, 3 sí, pero 4 creo que también. 3, esta es la tercera. La tercera, sí. La cuarta yo te conocí antes con la doctora Karen Fry, que le mandamos muchísimos saludos, que también es muy abierta a todas estas teorías. Eh, Todo lo que aprendí, lo escuché mucho de vos y de Jean-Pierre Garnier, aprender siempre a empezar con todo lo que hacemos en la vida desde el amor. Y yo le agrego algo que también lo nombrás vos mucho, Silvina, desde el agradecimiento. Si nosotros nos levantamos a la mañana, que siempre decimos, ay, otro día más, está feo, qué sé yo, y nosotros decimos, ay, gracias, me levanto hoy, estoy bien, estoy despierto. Empezar desde el agradecimiento de lo que tenemos, desde el agradecimiento de lo que somos, de quienes somos.
Entonces, vamos a anular en nuestros pensamientos lo que son esos sentimientos de necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad nos lleva a la pobreza y la pobreza nos lleva a la deuda. En cambio, si estamos conformes con lo que tenemos, pero a su vez estamos con la ambición de tener más porque nos queremos superar, entonces, vamos llamando a lo que es la abundancia. Y la abundancia no solo desde lo material, sino desde el enriquecimiento personal y desde nuestros conocimientos. No querramos no compartir nuestros conocimientos, porque no nos los podemos llevar con nosotros a la tumba. Tenemos una misión y es la de dar porque recibimos muchísimo sin esperar lo que recibimos, pero siendo agradecidos, vamos a ver que ya una sola palabra, un regalo mínimo, que no medirlo con el valor, digamos, material, sino con la intención. Cuando recibimos una linda palabra, un lindo mensaje de una amiga que te diga, ay, qué lindo, no sé, una palabra linda nos va a dar una claridad tremenda en la vida. Cuando Malet habla de la benevolencia, en la benevolencia, no es una palabra que usamos mucho en la Argentina, por eso lo quiero explicar, se habla de hacer el bien, y ese bien que no solo pensando el bien para mí, como muchas veces muchas teorías esotéricas dicen me tengo que amar y todo me tiene que ir bien a mí. No, perdón, me tiene que ir bien a mí para que le pueda ir bien a los demás, pero tenemos que empezar a hacer el bien con los demás, porque desde el momento que dejamos de ser egoístas, pero también poniendo los límites hasta donde puedo, nos enriquecemos porque vamos a estar en un grupo social y vamos a recibir la ayuda de los demás, porque hoy por ahí la necesitan los otros de nosotros, pero nosotros también necesitamos de los demás. Y por eso siempre pensar para el bien de los demás. Controlemos nuestros pensamientos para hacer el bien. Saquémonos los pensamientos de competencia, de envidia, de miedos. No, ya hay suficiente trabajo, hay suficiente comida, hay suficiente espacio para todos en el mundo. Lo único que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar globalmente desde el amor, interactuando en un grupo, interactuando socialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar, y te dejo las palabras de cierre con esta persona tan interesante que es Silvina Balonchar. Gracias, Karin. Realmente, bueno, celebro este encuentro. Yo sostengo que es un reencuentro. Yo creo que los acuerdos álmicos y estas cosas que nos conectan de etapa tras etapa, ciclo tras ciclo, hacen que nos sintamos muy, muy familiares, muy conocidas y vibramos en la misma sintonía. Así que agradezco estos encuentros que venimos cultivando. Agradezco también a Dios, al universo, por estos momentos, este espacio fuera del tiempo que logramos crear y con mayor alegría sabiendo que hay personas que puedan estar inspirándose a través de este momento, porque ese es el sentido de todo. A mí me gustaría, para dejar como cierre y un poco retomando tus palabras, que vivamos el propósito, que vivamos en propósito y que vivamos con propósito. Cuando nosotros logramos, en principio, autoconocernos, reitero lo que dije antes, no podemos amar lo que no conocemos. Y no podemos amar al prójimo si primero no nos amamos a nosotros mismos. Si empezamos a hacer el camino inverso, es decir, bueno, donde encuentro conflicto, empiezo a buscar qué mensaje me está trayendo ese conflicto a mí, qué me está hablando de mí, qué cosa tengo para yo desarrollar de eso. Cuando empezamos a ver los muros o los obstáculos en lugar de como bloqueos, y los empiezo a ver como oportunidades de desarrollo, oportunidades de entrenar, oportunidades de ampliar y entrenar ese poder interno que tengo. A partir de ahí empezamos a vibrar en, como vos bien decías, en abundancia. Empezamos a vibrar en gratitud. Empezamos a ver que no importa si es un día que nos despertamos y llueve, y ya yo hace rato que cuando veo que hay personas que dicen, hoy qué día horrible hoy porque está lloviendo, y yo digo, observo eso y digo,
¿Desde dónde decimos que de horrible? Es hermoso. Nos damos cuenta que después de muchos días, como hemos tenido acá en Córdoba, muchos días de sequía, el día que llueve estábamos todos contentos porque llovía. Entonces, que analicemos las interpretaciones, que gestionemos las emociones que nos pasan, que las agradezcamos, que las transitemos también cuando sea necesario, que dejemos de resistir y que empecemos a abrazar todo esto que sucede porque todo es perfecto, porque vivimos en un universo que es perfecto, que es muy poquito lo que aún nuestra mente puede conocer y que nos atrevamos a la aventura de la vida y que le metamos vida al instante, todo el tiempo, desde la benevolencia. Dejo como cierre esta frase que es una frase que también dijo Jesús, que está en los evangelios y que muchos también lo fuimos tomando de diferentes ámbitos, y es: haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Y en su versión negativa o privativa: no hagas a los demás lo que no querés que hagan con vos. Si empezamos a aplicar esa regla, el mundo que somos, que co-creamos, se va a ir transformando. Creo mucho en la transformación. Mientras hay latido, hay vida, y creo mucho en eso. Y como digo siempre, como sucede cuando uno va a una función de gala de una orquesta sinfónica, el director de la orquesta va a dar la nota, y a partir de ahí todos los instrumentos se irán afinando. Nuestro gran director está dando la nota. Pónganle el nombre que quieran, Dios, fuente, energía, lo que quieran. Ya nos está dando la nota, la estamos sintiendo, es el momento de afinar y sintonizarnos con esa nota. Y de como cerrando tus palabras, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. No creamos, no tenemos que crear los pensamientos negativos, porque donde nosotros creamos un pensamiento negativo, estamos creando una acción negativa. Que ese tema lo tocamos en otra entrevista, ¿te parece? Ahí nos vamos a meter ya cómo diseñamos. ¿Qué diseñador estoy siendo? Por eso, entonces, les deseamos un muy feliz fin de semana. Acuérdense, cuidar los pensamientos, cuidar nuestras acciones, pensar siempre desde el agradecimiento, desde la benevolencia y el amor. Y nos vemos pronto la próxima semana en Interesting People Online con una nueva entrevista que ya se van a enterar. Gracias, que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Chao, gracias Silvina. Gracias. Salimos del aire. Gracias.